dependiendo de cómo son calificadas esas dos variables, la variable bidimensional podrá ser o discreta, o continua, o mixta. Se dice que es discreta cuando ambas variables o ambas características son discretas, continua cuando ambas son continuas y mixta cuando una es discreta y la otra es continua. Los datos que nosotros vamos a tener disponibles y los cuales vamos a utilizar para nuestro estudio estarían representados por estos pares ordenados. X1 y Y1 en minúsculas por ser datos, por ser valores de X y de Y para el primer elemento, para el segundo elemento hasta el enésimo elemento de la muestra. Entonces, la representación de los datos podrá ser realizada en la forma de una lista, en la forma de tablas o en la forma gráficos. Cualquiera de estas tres maneras de representar los datos van a ser siempre las posibilidades de forma de trabajo que vamos a tener cuando estemos queriendo hablar de la estadística aplicada a datos bidimensionales. Lo mismo en el caso de las listas, no hay ningún problema, estamos hablando de una lista de datos que puede estar ordenado o puede estar desordenado, en la mayoría de los casos está ordenados. Cuando están ordenados se está dando una distribución más o menos de lo que está ocurriendo con ese conjunto de datos. Las tablas podrán ser también tablas simples o tablas de doble entrada. Tablas simples son tablas, como su nombre indica, son tablas de este tipo. Estamos hablando de tablas donde tenemos la variable X, los valores de X que asume y sus correspondientes valores de Y. Por ejemplo, acá tengo el par X1 y Y1 y tenemos la frecuencia no acumulada, absoluta. Aquí está con la letra FI, hemos utilizado la letra N minúscula sub I, o sea que la simbología no debe alterar el concepto. Estamos hablando del mismo concepto. Estamos diciendo que este Y1 se repiten este número de veces. El X2 con Y2 se repite tantas veces. Y así sucesivamente hasta un valor N o M, donde tenemos el número de veces que se repite ese par de valores. Por consiguiente, por propiedad de tabla de frecuencias, la suma de todas estas frecuencias debe ser siempre igual al número total de observaciones. En el caso de ser una población, estaríamos hablando del N mayúscula. En el caso de ser una muestra, estaríamos hablando del N minúscula. Entonces, esta referencia del total también está haciendo énfasis a esa situación. ¿De acuerdo? La otra distribución es la forma bidimensional, la forma de una tabla de doble entrada. Aquí tenemos una tabla de doble entrada donde tenemos los valores para expresar los valores de X y de Y. Estamos con un sector, aquí podría colocar la variable X, los valores de X1, X2 hasta un X sub A puedo colocar acá, aquí está como submu, y haciendo, ha resultado mi fotografía muy mala, haciendo para Y otros valores para Y1, Y2, Y3 hasta un Y sub. Yo llamo A aquí y a este otro lado B. Entonces tendríamos una tabla A por B. En la parte central
lo que está en esta región blanca, que corresponde a los valores de X y a los valores de Y, están las frecuencias conjuntas no acumuladas. Las frecuencias conjuntas no acumuladas. Están dadas con doble subíndice, N11, N12, 1IJ, N1B. Para la segunda fila, el subíndice 2 se mantiene constante, 2,1, 2,2, 2,3 hasta 2J, hasta 2P, y así sucesivamente. Estamos hablando de una situación de una malla de Excel. Aquí yo tengo, por ejemplo, Y1, Y2, puedo poner puntos suspensivos hasta un YB. Y aquí tengo el X1, el X2, hasta un X sub A. Entonces estoy haciendo eso, estoy formando una tabla de doble entrada, tanto para las variables X como para las variables de Y. Estoy con todos los datos acá. Si yo coloco esta situación, tendría eso. Puedo aquí colocar esta situación y tener, y aquí tendría la variable X por un lado, y tendría la otra raya no consigo hacer la desgracia de la raya hacia este otro lado, y para este otro lado entonces voy a colocar de esta manera la variable Y. Pues lo que estoy haciendo es aquí colocar dos subíndices, el N11, el N12 hasta el N1B. Aquí tendría el N21, el N22 hasta el N2B. Y así sucesivamente, para el último sería el NA1, el NA2, el NAB. Entonces, si yo voy a colocar aquí las rayas, los bordes, tendría completada la tabla. Y aquí estaría hablando de esta parte central, de esa parte central de la tabla, es lo que se llama el NIJ. Este NIJ es la frecuencia absoluta conjunta. Aquí esto voy a colocar en mayúscula. No acumulada. No acumulada. Ese es el nombre que se tiene. Si ustedes observan de lo que hemos visto para una sola variable, lo único que estoy haciendo es adicionar este adjetivo, conjunto. Conjunto porque está dando información acerca de lo que ocurre en las filas y en la columna de la intersección donde se encuentra ese valor. ¿De acuerdo? Estamos hablando de esa situación de tener una
distribución absoluta, conjunta, no acumulada. Entonces, cuando estamos hablando de esta tabla, estamos hablando de todo este sector. Todo este sector. Ahora aparece este otro sector que está señalada con otros colores. Es la columna de las frecuencias marginales. Son las frecuencias marginales porque están al margen de la tabla. O sea que yo puedo construir aquí una última columna. Puedo considerar una última columna y puedo considerar también una última fila. Y esa última fila son las que se llaman las frecuencias marginales. Todas tus palabras, tus besos me... ¿Por qué marginales? Marginales se dicen porque están al margen de la tabla conjunta, al margen de lo que está dentro de la tabla, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren esto, puedo hacer un poquito más grande, aumentando la altura de las celdas, al alto de las filas. Voy a poner 15. ¿Qué es lo que da? Muy poco. Altura de las filas, voy a poner 25, digamos. ¿Qué es lo que va a dar? Va a dar eso. ¿De acuerdo? Está un poco más grande. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos? Acá tenemos lo que se llaman los totales por filas. Los totales por filas, y aquí tengo los totales por columnas. Si yo voy a justificar esto, podría tener formato de celda, alineación vertical, justificado y ejecuto. Luego ahí, y aquí también puedo hacer formato por celda, alineación justificado en el inferior, y ahí tengo. Tenemos los totales. Entonces aquí yo voy a tener en la frecuencia la simbología del n punto, no, n1 punto. Aquí tendría el n2 punto y así sucesivamente hasta el na punto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aquí voy a acumular toda la suma de esta fila. Aquí voy a acumular toda la suma de esta otra fila. Voy acumulando por filas y tengo el total, los totales por fila, por eso se llaman totales por fila. Lo mismo, la simbología, aquí hay un punto que significa sumatoria del segundo subíndice. El segundo subíndice va desde 1, 2 hasta B. Entonces estoy sumando en el segundo subíndice, por eso está el punto acá, el punto en la segunda posición. Y aquí tendría el n.1, total de la columna 1, total de la columna 2, y así sucesivamente tendría el total de la columna B. Tenemos los totales, a estos dos se llaman el n y punto es la frecuencia absoluta marginal no acumulada.
por filas. Estamos hablando nuevamente de este concepto marginal por filas. Eso quiere decir que estoy hablando de la suma por filas de la, y esta otra va a dar el n.j, va a dar esta misma frecuencia, con la única diferencia que es la acumulación por columnas. Nada más. Y allá donde por filas, y esto es por columnas. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a la transparencia, estamos hablando de eso. Las frecuencias totales por filas, las frecuencias totales por columnas, y acá ahí la intersección de las dos va a generar siempre el número total de observaciones, el tamaño de la muestra o el de la población que está siendo tabulada en ese gráfico o en esta tabla. ¿Sí? O sea, en esto voy a tener siempre acá el valor de n o el valor de n mayúscula, dependiendo si es una muestra o es una población. Entonces acá yo puedo colocar un otro color y puedo hacer de que esté en la parte central, y estamos hablando del número total de observaciones. El número total de observaciones que estoy. ¿Alguna pregunta? Volviendo a la transparencia, entonces esa es una descripción de la tabla de doble entrada. ¿Por qué se dice doble entrada? Porque estoy considerando en una matriz dispuesta por filas y columnas. Tenemos la entrada para X, la entrada para la variable Y en la parte central sus frecuencias conjuntas. Observen que es distinta de esta tabla, donde tenemos simplemente los valores de X, los valores de Y correspondientes para cada elemento, y si se repiten las frecuencias que están en ella. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estoy todo oídos. ¿Preguntas? Saludos. A ver, en el WhatsApp me dice, es un inter-M. Es normal. O sea, están chateando entre ustedes y no están atendiendo nada a la clase, ¿no? Está la tabla borrosa, admito que está la tabla borrosa, por eso he ido al Excel y les he mostrado en Excel una tabla equivalente, la simbología. ¿Ok? ¿Todo bien? En alguna situación sería necesario graficar las frecuencias marginales o son relevantes. La de graficar todavía no hemos entrado a la forma de gráfica. Estamos hablando de la tabla. La tabla de doble entrada siempre va a tener esa forma de la distribución en la parte central, de las frecuencias en la parte central y las frecuencias en los márgenes, ¿sí? Dando lugar a la frecuencia conjunta y la frecuencia marginal de los márgenes. Todo claro, está bien, todo bien, muy bien. Entonces seguimos con nuestra exposición y aquí tengo un ejemplo. También está borrosa, voy a cambiar
esto para la situación de, a ver si disminuyo el tamaño, mejora, no mejora nada. Muy bien, entonces voy a reemplazar esto por, me van a disculpar, por lo que está aquí en Excel. Tengo en Excel del año 2009, una tablita que he encontrado entre mis. Tenemos la distribución de frecuencias absolutas conjuntas de las edades de los padres de un grupo de niños matriculados en una guardería infantil. Entonces tenemos acá la edad del padre y la edad de la madre. La edad del padre está en estas filas y la edad de la madre está en estas columnas. ¿De acuerdo? Edad del padre está en estas filas y la edad de la madre está en las columnas. ¿Qué quiere decir? Como edad es una variable continua, para variables continuas, como hay muchos valores que se repiten, se forman los intervalos de clase. Todo lo que hemos visto en la primera parte, replicamos aquí. Se ha clasificado la edad de los padres entre 16 y 20 años, 20 y 24 años, 24 y 28 y así sucesivamente hasta la edad máxima que fue de 36 años para esos niños que están matriculados en esa guardería infantil. Para las madres se ha clasificado también en las categorías de 15 a 19, de 19 a 23, de 23 a 27 y así sucesivamente hasta esta última clase. Estamos hablando de una tabla que tiene 2, 4, 5 filas, 2, 4, 5 columnas. Y ustedes observan en la parte central son números enteros. Si son números enteros son frecuencias absolutas. Si fueran números reales entre 0 y 1, serían sus frecuencias relativas, conjuntas. Siempre son las variables están dadas en términos de frecuencias conjuntas, ¿sí? En términos absolutos o en términos relativos. Entonces, acá tenemos esos valores de 1, 2 y así sucesivamente. Ahora, aquí están las frecuencias marginales, el NI punto y el N punto J. Voy a hacer con que estas celdas agranden su alto y voy a colocar 35, aceptar. Ahí está la tabla con sus distintos valores, mucho más grandes, y tenemos eso. Existen ceros, no siempre todas las celdas van a tener valores numéricos. Algunos van a ser ceros o van a estar vacíos. El tener el valor cero es lo mismo, no escribir ningún número, estamos hablando de la misma situación, en este caso está completado con ceros. Muy bien, si yo voy a calcular las frecuencias de los márgenes, lo único que tengo que hacer es sumar por filas. Aquí tengo 1 más 0 más 0 más 1, 2. 2 más 5 más 3 más 0 más 0, 10. 1 más 8 más 10 más 1 más 1, 21. 0 más 2 más 7 más 3 más 0, 12. 0 más 0 más 2 más 1 más 2, 5. Lo mismo para las columnas, sumando por columnas, 4, 15, 22, 5, 4. Y sumando las últimas filas o la última columna, debo concluir en el mismo resultado. No pueden diferir esta suma de esta última suma. Siempre va a generar para cualquiera de los dos márgenes el mismo valor, que es el número total de datos que estamos analizando. Entonces, aquí, ¿qué es
¿Qué representa estos 50, este número 50 en esta tabla? ¿Quién podría 50 niños. 50, ¿qué cosas? Hijos. 50 niños. ¿Sí? Niños. Estamos hablando de la unidad de observación son los niños. ¿Sí? La unidad de observación son los niños. Por tanto, estamos hablando que esa guardería, cuando hemos ido a estudiar, estaban presentes 50 niños. A esos 50 niños se les ha preguntado cuál era la edad de su madre y cuál era la edad de su padre. Y cuando se los quiere colocar en una tabla, ha generado esto. Entonces, ¿qué significa este 8? Que 8 de los 50 niños tienen padres entre 24 y 28 años y madres entre 19 y 23 años. Exactamente. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con esa definición, salvo que si existe alguien que no esté de acuerdo, que levante la mano, grite en voz alta y diga que no está de acuerdo. Es la interpretación correcta de cualquier valor que está localizado en esta parte central. 8 de los 50 niños tienen padres, estamos hablando de la edad de los padres, comprendido entre 24 y 28 años, y madres con edad comprendida entre 19 y 23 años. ¿Sí? Estamos hablando del conectivo I. El conectivo I es siempre el que relaciona el producto o la multiplicación. No he podido hacer una simbología de los subíndices con el Excel, entonces he colocado N entre paréntesis 3, 2, indicando la fila 3, columna 2. Estamos hablando de la fila 3, columna 2, fila 1, 2, 3, columna 2, la intersección es 8. Esa es la manera de identificar. Voy a bajar un poquito el tamaño de esto, voy a formato alto de la fila, voy a colocar 25 nada más para tener acceso a esto. ¿Sí? Entonces ahora podemos ver que es 8 y estoy justamente haciendo eso. 8 de los 50 niños considerados en el estudio tienen papás con edades comprendidos entre 24 y 28 años y mamás con edades comprendidas entre 19 y 23 años. ¿Sí? El otro valor es este valor 10, ¿qué representa? 10 de los 50 niños. Si ustedes observan, representa una frecuencia marginal. Una frecuencia marginal. Está al margen, que corresponde a la categoría 2 de la variable que está en las filas, o sea, de la edad del padre. De la edad del padre. Entonces estamos hablando de 10 de los 50 niños tienen padres con edad comprendida entre 20 y 24 años. Ahora, alguien puedo decir, y madres que tienen edades comprendidas entre 15 y 35 años. Completamente de acuerdo, puedo considerar, pero tendría que considerar todo el rango de la otra variable. Para evitarme ese problema de estar considerando todo el rango de la otra variable, es solamente mencionar la calidad o la clasificación que corresponde a la variable que se está estudiando. En este caso, la variable X, que es la edad del padre. 10 de los 50 niños tienen padres con edades entre 20 y 24 años de edad. ¿Sí? Lo propio cuando estoy hablando de uno de estos valores que está al margen de la tabla. Por ejemplo, el 5 sería 5 de los 50 niños tienen madres o mamás o mamacitas con edades comprendidas entre 27 y 31 años.
¿De acuerdo? Estamos haciendo referencia siempre en ese sentido. Aquí está este color, entonces corresponde a ese mismo. Con este color podría colocar ese, no, es para tener un poco más, corresponde a esa categoría. Entonces tenemos esa correlación entre ellos. ¿De acuerdo? Esas son las interpretaciones de las frecuencias que existen o tipos de frecuencias que existen en una tabla de doble entrada. Aquí he colocado la simbología del NI igual a 2 para decir el total en la fila de la fila 2. El total, el I es la fila, el total de la fila 2. El total de la columna 4, el total de la columna 4, estoy hablando de eso. Estas son las frecuencias entonces dados en términos absolutos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Aquí hay una frecuencia 1. ¿Qué significa eso? Mi hijo tiene un interés. En la parte central de esta tabla estamos hablando más o menos de matrimonios que tienen edades casi parecidas entre el varón y la mujer. ¿Sí? Si ustedes van por esta parte central de la tabla, estamos hablando de esta relación entre las edades. Las edades del padre con las edades de la madre, por ejemplo, esta intersección, este niño tiene padres que están deben estar, como se dice, con edades muy jóvenes. Son muy jóvenes acá, de 16 a 20 el padre y de 15 a 19 la madre. Entonces, no sé exactamente cuáles son las edades correctas. Solamente sé que, igual que en toda distribución de datos agrupados, sabemos solamente las referencias. El análisis que yo hago es, observando esta parte central, se ve que existe una relación directa entre la edad del padre y la edad de la madre, mejor dicho, y van aumentando en el mismo sentido. A medida que aumenta la edad del padre, también aumenta la edad de la madre, y hay una concentración mayor en esta zona. Entonces, eso es una descripción de toda tabla. Cuando queremos hacer un estudio, estamos viendo justamente esos comportamientos. Y este sector que está a este extremo, podría decir este triángulo, estamos hablando de madres con edad bastante grande, con padres con edad jóvenes. Son matrimonios con ese tipo de comportamiento de las edades. Y acá también existe un otro triángulo que corresponde a los matrimonios con padres de bastante edad y madres bastante jóvenes. Entonces, esto da una idea de cómo están distribuidas las variables y podemos interpretar en función de ello. Aquí tengo, por ejemplo, un niño cuyo padre tiene edad entre 16 y 20 años y tiene madre entre 31 y 35 años. O sea, casi doblando la edad del padre, tiene la edad de la madre, prácticamente de acuerdo a esta tabla. ¿Sí? Son valores que resaltan, son interpretaciones que se pueden sacar de la observación de la tabla. Muy bien, hemos hablado de otros conceptos de frecuencias, entonces aquí tenemos el concepto de frecuencia relativa. La misma tabla, solamente que ahora está en términos de frecuencia relativa. Voy a aumentar la altura.
altura de la... Ustedes ven que tenemos un poquito más. Voy a aumentar a 30, aceptar. Podemos hacer operaciones para poder hablar de las frecuencias relativas. Estoy hablando de la misma distribución de arriba, solamente que la estoy transformando en frecuencias relativas. Y aquí he cometido un error porque esto es H minúscula. ¿Sí? Y esto también es H minúscula. Cuando hacemos el trabajo del copy-pegue, siempre hay un errorcito que nos delata que estamos copiando. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado entonces. ¿Sí? Cuando copiamos el trabajo de otro, siempre vamos a cometer algún error que nos va a delatar eso. Muy bien. ¿Cómo convierto en frecuencia relativa? Haciendo uso de la definición del H sub i. El H minúscula sub i es siempre igual a... Voy a colocar entre paréntesis aquí en el Excel, no puedo hacer el n sub i dividido entre n. ¿Okay? Entonces tenemos, esta es la definición de frecuencia relativa, es el cociente del n sub i sobre n. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Para cada uno de los valores de aquí arriba, los he dividido todos sobre 50 y he encontrado esos valores acá que están dados en forma decimal. La interpretación, lo único que varía es de esta parte central, por lo que ya hemos visto anteriormente. Ahora, en lugar de decir 8, voy a decir ¿qué cosa? 16% del total de niños que están siendo analizados tienen papás con edad comprendida entre 24 y 28 años y mamás con edad comprendida entre 19 y 23 años. Cualquier otro valor se interpreta de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces siempre vamos a tener la distribución conjunta y la distribución marginal. Son las que representan en toda tabla de doble entrada. Aquí está, no voy a pasar todavía eso. Ahí están las interpretaciones en porcentajes correspondientes a lo que habíamos visto, los mismos conceptos, solamente que ahora hablamos del 20% o del 10% o del 16%, que son los porcentajes que corresponden. ¿Preguntas? Bien, las frecuencias marginales siempre generan las distribuciones marginales. Las frecuencias marginales siempre van a generar las distribuciones marginales. Las distribuciones marginales de la tabla que estamos analizando. Tenemos la distribución marginal de X. La distribución marginal de X es la de los padres. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Simplemente yo copio esta columna, control C, y coloco aquí, voy a colocar control B. Y copio esta columna, control C, y coloco aquí control B. Ya no
¿Por qué no me ha dado eso? Porque ha variado. Porque en la columna está en fórmulas. Está sumando todas las filas, está en fórmulas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, en lugar de control C, y aquí voy a colocar pegado especial solamente los valores. Ahí tengo la distribución marginal de X. Distribución de edad del padre. La distribución de la edad de los padres. Aquí tengo el X, edad del padre. Y aquí está eso. Tenemos una tabla simple de una sola variable. Genera la tabla. Esta columna con esta última columna genera siempre una distribución de la variable que está representada en las filas de la tabla. Y esta, lo mismo, esta fila con esta última fila también genera la distribución de las, en este caso, de las madres. Entonces podría colocar, por ejemplo, si yo quiero hacer esto, voy a copiar esto, control C, y vengo aquí y voy a pegado especial en transpuesta. Está aquí la edad madre. Y copio las frecuencias, lo propio acá. Control C. Pegado especial. Y no voy a poder hacer los dos al mismo tiempo. Solo valores voy a colocar. Ay, ay, ay. Lo he arruinado. No. Sigue como fórmula. Voy a colocar acá, pegado especial, los valores. Y ahora control X. Ahí ya no voy a poder hacer la transpuesta. No voy a poder hacer la transpuesta. Voy a control C. Ahora sí voy a poder hacer la transpuesta. Y está ahí. El N.J. Todos los bordes y voy a centrar y tengo ahí. Y aquí tengo el encabezamiento
Con esto puedo resaltar y aquí tengo los totales, que es 50. Aquí estoy colocando 50 y aquí es totales. Lo mismo aquí es totales. Listo. Ahí está, las distribuciones marginales de los padres, la distribución marginal de las madres. Esto puedo borrar, no me sirve. Siempre va a generar, toda tabla de doble entrada va a generar las distribuciones unidimensionales de las variables que están consideradas en esa tabla. Siempre va a generar eso. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? También va a generar lo que se llaman las distribuciones condicionales. Distribuciones condicionales. ¿Qué dice? Fuera de las distribuciones marginales podemos generar también las distribuciones condicionales. ¿Qué significa distribuciones condicionales? Es someter a una condición, o sea, reducir a una condición específica el estudio que estamos realizando. Por ejemplo, yo puedo estar interesado en estudiar solamente aquellos matrimonios donde la madre tiene edad entre 23 y 27 años. O sea, quiero este sector simplemente. O sea, estoy imponiendo una condición para estudiar ese sector. Entonces voy a generar una distribución condicional de la misma manera como he generado las marginales, solamente que voy a tener que copiar la columna de la edad de los padres, control C, y tendría acá control B, y tendría esta columna, control C, control B. Y aquí tendría la edad de los padres. Y aquí tendría número de niños. Con madre, con edad de madre, y aquí tendría totales, y aquí tendría el total 22.
Estamos hablando de la distribución condicional de la edad del padre. Aquí voy a colocar. Distribución de la edad de los padres para cuando o para de la edad de los padres si la edad de la madre está comprendida entre 23 a 27 años. Aquí tendría esa redacción de esa sería la distribución. Puedo hacer para cualquier columna, o sea, en esta tabla puedo generar distribuciones condicionales por columna. ¿Cuántas? 5 distribuciones condicionales por columna o 5 distribuciones condicionales por fila. Se reduce, por eso se llama de condición, se reduce el número total de observaciones. En este caso se ha reducido a las 22 familias o a los 22 niños. 22 niños que tuvieron o que tienen madres comprendidas, con edades comprendidas entre 23 y 27 años. Y sus padres están con las distintas edades dados en esta secuencia de valores. Lo mismo puedo trabajar en esta distribución utilizando la teoría que tenemos ya discutida para el análisis unidimensional. También las distribuciones condicionales son unidimensionales. Hay 2 distribuciones unidimensionales que genera toda tabla de doble entrada. Una llamadas marginales y otras llamadas distribuciones condicionales. Las condicionales pueden ser por filas o pueden ser por columnas. Depende del tipo de análisis que yo quiera hacer. Por ejemplo, si yo quisiera hacer este análisis de este sector, que podría resaltarlo con este color, que sería, por ejemplo, este verde. Estoy hablando de la distribución condicional de los niños que tienen padres comprendidos entre 24 y 28 años. Y estoy viendo la distribución de la edad de las madres en ese grupo familiar. Entonces tendríamos ahí. ¿De acuerdo? Entonces aquí resultaría una similar a esto, solamente que en la primera columna estarían las edades de las madres, ¿sí? Y en la segunda columna estarían estas frecuencias. Y estaría hablando de 21 niños que están en esa distribución particular. Aquí podría poner una redacción similar a esto. Control, aquí hay de la, no es de la, es de la.
puedo colocar y control C y hacer aquí una tabla equivalente. Control B. La edad de las madres ahora sería de las madres. Si la edad del padre se encuentra comprendida entre 20, ¿cuánto hemos dicho? 24, 28. A 28 años. Entonces tendríamos acá se ha juntado esto. Tendríamos entonces acá la edad de la madre. Y acá tendríamos el número de niños. Sigue siendo la misma. Y lo que vamos a hacer es copiar esta edad de las madres. Control C. Y colocamos aquí y hacemos el pegado de la transpuesta. Y tenemos eso. Luego la edad de los niños, lo mismo acá. Copio todo esto, la frecuencia. Control C. Y vengo acá y hago el pegado en la transpuesta y tengo eso. Entonces aquí tendría esta tablita donde se está observando la edad de la madre de estos niños cuando sus padres tienen edad comprendida entre 24 y 28 años. Y aquí tendría los totales, haciendo referencia a las 21 observaciones que está referido en ahí tenemos entonces la distribución condicional de la edad de las madres si la edad del padre está comprendido entre 24 y 28 años de edad. Estamos hablando de esta relación. Son 21 niños que tienen esa característica. Padres con edad de 24 a 28 años y de esos 21 niños, uno tiene madre con de 15 a 19 años, 8 de 19 a 23, 10 de 23 a 27 y así sucesivamente. Es lo que está indicando esta tabla de manera correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Disculpe, ingeniero. Sí. Las distribuciones condicionales solo se aplican cuando nos piden cosas específicas, como usted nos explicó, de edades comprendidas según un rango de edad de padre o madre. Sí, como su nombre indica, estamos imponiendo una condición. O sea, la condición la puedes poner para estudiar de manera particular. Por ejemplo, yo quisiera solamente estudiar este sector. Entonces, si yo quiero estudiar este sector, estoy estudiando los niños que tienen madres entre 19 y 27 años y padres en todas las clases que yo estoy. ¿Qué hago con la frecuencia? Sumo las frecuencias y tengo otra frecuencia condicionada que sería de 37 niños, ¿no? Ahora puedo estar estudiando este otro sector o si no por filas también puede ser más de uno. Pero las más comunes es por filas o por columnas.
Pero eso no te impide a poder hacer agrupaciones mucho más extensas para poder identificar aquellos sectores que están muy alejados de la parte central, por ejemplo. Entonces, eso ya es una extensión de este concepto de condicionales. La condición la puedo imponer de acuerdo a lo que me interese como objetivo de estudio. El único que no puedo cambiar es las marginales. Las marginales son siempre del margen, solamente del margen. Y estamos hablando de las distribuciones totales de cada una de las variables. ¿Está bien? Creo que sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, dentro de las distribuciones conjuntas también podemos hablar de las distribuciones de frecuencia relativa conjuntas, condicionales por fila o condicionales por columna. O sea, cuando estamos utilizando algún software estadístico y queremos hacer este tipo de... nos permite hacer de manera global. Aquí tenemos en la parte de las filas, aquí en este sector, tendría lo siguiente. Frecuencias conjuntas. Frecuencias conjuntas relativas. Es lo que hemos obtenido dividiendo en 1 sobre, esto es sobre 2. Estoy aquí dividiendo esto. 1 sobre 2. Estoy hablando de las frecuencias relativas marginales por... No es marginales. Frecuencia relativa condicional. Me estoy rayando. Aquí es frecuencia relativa condicional. Por filas. Por filas, porque el total de las filas era 2, entonces divido 1 sobre 2, 0 sobre 2, 0 sobre 2, 1 sobre 2. Entonces hay 50% de niños con padres que tienen entre 16 y 20 años, tienen madres entre 15 y 19 años. Y 50% de los niños que tienen padres entre 16 y 20 años, tiene madre entre 31 y 35. Esas son las relativas condicional por fila. Aquí ahora estoy dividiendo por 50. ¿Quién es 50? Es el número total que tenemos entonces aquí la frecuencia relativa conjunta. ¿Qué ha pasado aquí? Frecuencia relativa conjunta. Voy a, para que esté aquí claro, combinar. Esto está mal, esto es frecuencia relativa condicional, frecuencia relativa conjunta.
Y esta es, Frecuencia por columnas. ahora estoy dividiendo también esto dividido sobre 4. Observen qué es lo que genera acá. Aquí cuando suma 1, cuando da 1 en esto, cuando pongo el resalto, cuando suma 1, está dando por filas. Cuando suma un número distinto de 1, está dando la frecuencia relativa condicional por columnas. Por columnas, o sea, aquí es 0,25. ¿Qué significa? 0,25 de los niños que tienen madres entre 15 y 19 años tienen padres con 16 a 20 años. Si nosotros sumamos estos que están en el tercer lugar hasta aquí, va a generar este 1. En todos ellos genera 1. Estamos hablando por columnas. Entonces aquí esto es por filas, donde es 1. Y en la parte central está la parte por conjunto. Entonces tenemos aquí frecuencias relativas ¿entendido? Entonces esas tres frecuencias siempre se van a referir ahí. Esta es la marginal, la frecuencia relativa conjunta, y aquí sería la marginal. Aquí es conjunta dentro de lo conjunto. Esta es la total marginal de la condicional por columnas, y así sucesivamente. Tenemos entonces esta manera de poder representar los resultados que pueden ser dados en forma de, por ejemplo, ¿qué significa este valor de 0.33? 0.33 está dado por columnas. ¿Qué quiere decir? 13.33% de los niños que tienen madres de 19 a 23 años tienen padres de 28 a 32 años. Estamos hablando de la relación por columna. Por columna, entonces está en este orden: fila, conjunta, columna. Todos ellos, en cada celda está en ese orden la frecuencia. Y va a salir siempre una leyenda cuando ustedes utilicen cualquier programa estadístico. Va a salir siempre una leyenda de cómo están dispuestos las informaciones que se tienen en cada una de las celdas, si es que tuvieran más de 2 o más de una forma de representación. Bien, jóvenes, esta es lo relacionado con frecuencias bidimensionales. Estoy acá en esta. Las unidimensionales que resultan serían, para toda tabla de A por B existen 2 distribuciones marginales, siempre 2 distribuciones marginales, una para cada variable definida en las filas con A valores o clases, o sea, tendría A condicionales, B condicionales, A distribuciones condicionales de la variable definida en las columnas, B distribuciones condicionales de la variable definida en las filas.
Entonces tenemos las frecuencias absolutas o relativas conjuntas, acumuladas, no acumuladas, las frecuencias marginales, aquí están las marginales, está explicado por esta simbología. El punto representa a la sustitución de la suma, la sumatoria. Aquí está la suma en i, por tanto el i está en primer lugar, voy a reemplazar por el punto y me evito de estar utilizando la sumatoria. Entonces tendría la frecuencia marginal por columnas o relativa no acumulada, o sea, totales por columna. La otra simbología donde la sumatoria afecta al índice J y el índice J está en segunda posición, entonces el punto va ahí. Estamos hablando de los totales por fila. ¿Qué es lo que cumplen ellos? Cualquiera de esas sumas por filas o por columnas debe generar siempre el número total de observaciones. Y la suma de todas las frecuencias conjuntas para todas las celdas que están en la parte central de la tabla también debe dar el número total de observaciones. En términos relativos, esa suma, ese total siempre es 1. Las frecuencias condicionales depende de la condición que se está ubicando. Entonces tendríamos la distribución de las filas para una columna cualquiera. Para una columna cualquiera estamos dividiendo las sobre el total para tener las frecuencias relativas. Las relativas que corresponde a eso. Esto es H, por si acaso no es el. Luego tenemos la condición para la variable ubicada en las columnas, condicionada para cada fila, lo mismo. Tenemos eso. Y aquí está borroso lo que he explicado hace rato en la tabla respecto de la distribución de los niños que se dan en eso. Eso es todo, muchachos. No sé si hay alguna duda. Con esto hemos acabado todo lo que es distribuciones de frecuencia. Y lo que tendríamos que hacer es algunos ejercicios el día de mañana y el día viernes entramos a la parte de cálculo de medidas descriptivas, que va a ser mucho más de uso de máquina de calcular o la computadora si en su caso. ¿Preguntas? La última tabla, ¿cómo era, Inge? ¿Cómo? La última tabla. De acuerdo. La de Excel. Muy bien, entonces yo los voy a abandonar porque tengo que ir a mi otra clase y nos vemos. Una pregunta. ¿Y los enlaces de la grabación, por dónde los va a subir? Sigo luchando con el problema. ¿Por qué ustedes no graban? Deberían de grabar ustedes mientras uno está viendo, otro debería de estar grabando con una